Nota del autor. Las notas que necesitamos. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por encontrarnos de nuevo. ¿Cómo están mis amigos y amigas de Nota del Autor? Gracias nuevamente, no me voy a cansar de darle siempre el agradecimiento por estarnos contactando, por encontrarnos a través de este medio digital. En este episodio, que ya se lo debía desde hace pues ya bastantes meses, tenemos Cuentos parte 2. Eh, Como se lo dije en aquel episodio número 14, Cuentos parte 1, creemos que en Nota del Autor tenemos la firme convicción y la creencia, no solamente por fe o por alguna idea que se nos vino a la mente, sino por, ¿cómo les puedo decir? Por evidencia científica, ahorita les voy a compartir eso, de que la poesía, el cuento, el relato, todo esto que envuelve la literatura tiene relación directa con el desarrollo humano. La literatura le abona de una manera gigantesca al desarrollo humano. ¿Y cuál es la cita científica que le quiero compartir? La neurocientífica Lisa Feldman Barrett, que publicó en el 2009 Cómo se construyen las emociones, nos dice, es un libro dedicado a la inteligencia emocional, pero nos dice concretamente, leer libros, leer literatura aumenta nuestra inteligencia emocional. Leer libros nos permite identificarnos con personajes, aumenta nuestro autoconocimiento, pero sobre todo, la conclusión a la que llega ella es que los conceptos nos ayudan a ser más ricos inteligentemente hablando. Entonces, el día de hoy quiero compartirle este episodio sobre cuentos, pero vamos a agregarle y relatos. Es la segunda parte, aunque la primera parte no le pusimos cuentos y relatos, solamente fue compartirle cuentos. En esta ocasión le agregamos relatos. Yo no soy muy experto en temas de literatura, pero yo creo que entre el cuento y el relato hay una línea divisoria ahí un poquito extraña, se confunde. Hay gente que dice que es lo mismo, que un cuento y un relato es lo mismo, hay gente que lo separa. Ahorita nos vamos a olvidar de esas cuestiones tan técnicas que a alguien le apasiona. Ahorita vamos a disfrutar nuestro episodio. El día de hoy, como ustedes están viendo ahí en su pantalla, a los que nos siguen por Nota del Autor YouTube, está Esteban Miraglia Suárez. Él fue uno de los participantes de aquel podcast número 14 que llamamos Cuentos. Él nos compartió un cuento que podemos encontrar en su canal de YouTube que se llama El Trapecista. Esteban, recuérdame. La trapecista y el carpintero. Hoy nomás, La Trapecista y el Carpintero, que más adelante Esteban nos va a decir con exactitud dónde está su canal en YouTube y cómo pueden encontrarlo. Bien, pues como es una costumbre aquí en Nota del Autor, dejamos que nuestros invitados hablen, o permitimos, mejor dicho, permitimos que nuestros invitados hablen de sí mismos, se presenten a nuestra comunidad Nota del Autor como deseen. Están en su casa. Esta es más que una entrevista formal, es un diálogo entre amigos, ¿sí? Pues mi buen amigo Esteban, desde Uruguay, ¿sí? ¿Cómo están por allá? Aquí son las 4:11 de la tarde en México. Creo que ustedes nos llevan 3 horas, ¿no? De diferencia. Exactamente, 3 horas. Exactamente. El micrófono es todo tuyo para que nos compartas a la audiencia de Nota del Autor quién es Esteban Miraglia Suárez. Adelante y bienvenido. Muy bien, muchas gracias a Nota del Autor. Mi nombre es Esteban Miraglia Suárez, soy de Uruguay, bombero de profesión y apasionado al arte de origami, que es lo que me encanta y yo acabo desarrollando todos los días. Incluso pensé en hacer un canal para tutoriales de origamis básicos. También apasionado por las letras, obviamente, eso es lo que nos une aquí. Y dichoso por que en estos tiempos de confinamiento
los que leemos nos sentimos libres a través de los mundos, de los libros y de la literatura. Y bueno, quiero hablar un poquito. Hace poco que saqué mi primer libro, que se llama Aljibe de Pensión y trata de una novela de un chico de campo que fue a la ciudad grande a terminar sus estudios y se ve, este, tiene que enfrentar las dificultades de la evolución de la tecnología en la ciudad, pero también se da cuenta que hay un atraso, no, sino que se dejó de lado costumbres tan buenas y tan lindas que en el campo aún se sigue manteniendo y de alguna forma imponen la pensión donde vive y las personas se dan cuenta que también lo simple es muy importante, no solo lo tecnológico. Lo simple como el saludo de los buenos días, el llamarse por sus nombres, el ayudar al prójimo, esas cosas que tal vez no por culpa de las personalidades, sino que por culpa de la rutina se van olvidando, ya que muchas veces el tiempo del día no alcanza por el trabajo y todo eso, y el cansancio que genera, y hay costumbres que forzosamente la rutina las lleva a desintegrarse de alguna forma. Y también trata la novela de su familia en el campo, o sea que hay un paralelo. Se explica lo que todas las situaciones que pasa este muchacho en la ciudad grande y a la vez lo que está pasando a su familia en el campo. Creo que es muy bonita, me inspiré, la imaginé totalmente porque no fue algo que lo hubiese tenido de ejemplo de alguna otra novela, algún otro relato, algún otro cuento, sino que fue algo que sí lo imaginé. Eh, pero sí me dedico a escribir cuentos y poemas. Entonces esa fue la primera novela que escribí. Y entre esos cuentos, eh, La trapecista y el carpintero, que fue el primero con el que me conocieron en podcast. Y ahora el que les traigo es muy bonito, se llama Destino Inesperado y trata sobre una pareja, la chica queda embarazada, él sí quería ser papá y ella no quería ser mamá, entonces decide abortar y lo que hacen, eso lleva a una discusión, a la separación, él empieza a frecuentar una clínica psicológica porque quedó con un trauma y ella en realidad no, su miedo no la lleva a abortar. Él conoce a otra muchacha que era estéril. Entonces la- el acuerdo al que llegan es el querer adoptar a un hijo, perdón, a un hijo, perdón. El querer adoptar a un hijo porque ya que ella era estéril y él decide casarse con ella y creen que la vida sería más bella con un hijo. Y entonces ocurren una serie de eventos que llevan a algo muy bonito, un poco triste al final sí, pero creo que muy bonito lo que les pasa en la vida a esos seres que querían tener un hijo en común. Y más o menos de eso se trata el cuento. Y Esteban, ahorita que tocaste ya el tema de este primer cuento, eh, platícanos, ¿cuándo escribiste este cuento? Bueno, ¿Hace unos días, hace un año? sí, este cuento fue uno de los primeros que escribí. Hará 2 años debe tener ya el cuento. Eh, nació como un micro relato, porque era un micro relato, y luego la imaginación empezó a volar y empecé a ponerle no solo a escribir el final, sino que también el principio. Tuve que ir hacia atrás porque quería que el inicio fuese diferente y también el final. O sea que hasta que me sorprendí escribiendo este cuento. Que es difícil convencer a un escritor, porque el escritor siempre mira el cuento y dice, acá le podría haber puesto algo más, no, pero acá tal vez esto no iría, o lo cambio por esto.
Pero ese cuento, la verdad es que me dejó muy satisfecho. Y Esteban, ¿cómo es que tú creas las historias? ¿Tienes un momento de inspiración, un momento mágico? De repente estás en la mañana, a mediodía, no sé a qué hora, en tu trabajo, fuera de él, ¿te llega la inspiración o vas pegando ideas conforme pasan los días hasta que te sientas y las agrupas? ¿Cómo le hace Esteban para reunir, para darle forma a una historia que toca, que toca su mente? Bueno, en realidad yo, por ejemplo, no tengo un horario para escribir. No me he trazado un horario o algún, o si, dependiendo del clima, porque, por ejemplo, Gabo decía que él podía escribir en cualquier clima menos con frío. Yo, cuando me llega la inspiración o la pequeña idea del cuento, o pienso, porque soy algo pensante, todo el tiempo estoy pensando en una historia, en un relato, en alguna cosa, que no se llega a concretar todo lo que pienso, porque pienso que algunos cuentos no traen interés a mi mente, pero si hay uno que me convence enseguida, donde tenga el recurso de poder anotar, la idea después, luego sí lo voy desarrollando, pero en principio es como que un rayo, me llega la inspiración, me llega la idea y es donde comienzo a escribir. O lleno cuadernos, todavía soy de la vieja escuela, porque lo que hago son, después para entender la letra, porque no quiero que se me escape la idea, son un montón de garabatos, algunos medios ilegibles que después tengo que estar interpretando como jeroglíficos, pero sí. Incluso en la tapa de los cuadernos, si no tengo más espacio, termino de escribir los cuentos. Qué bien, nos has dicho que trabajas como bombero. ¿Hay alguna historia que ya has escrito en relación a a ese trabajo que desempeñas? No, todavía no. Sí tengo una idea de desarrollar un manual de prevención o cómo actuar mediante accidentes en viajes en automóviles, porque nosotros aquí en Uruguay tenemos un sistema, tanto los bomberos como la policía, para viajar el transporte es gratis. Como somos policía nacional, hay personas que trabajan en otras ciudades. Entonces el Ministerio del Transporte con el Ministerio del Interior al que pertenecen los bomberos y la policía, llegó a un convenio de que viajarán gratis. Eh, pero sabemos que hay muchas personas, muchos particulares, que no saben cómo proceder en caso de un siniestro de tránsito que involucre el ómnibus donde van. Y con un compañero queremos desarrollar un manual sobre cómo actuar en esos casos, para que no solo sea para nosotros mismos, sino que llegue a toda la población. Pero de cuentos o de anécdotas de bomberos aún no he escrito. He vivido mucho, pero no. Incluso de origamis tampoco. Esteban, te vamos a tener más tiempo en Nota del Autor en los siguientes episodios, con más de tus historias, con más de tus poemas, de tus cuentos, de tus relatos. Pero antes de despedirnos y de escuchar ya, ahora sí, tu cuento, platícale a nuestra audiencia dónde te podemos seguir, dónde podemos leer lo que escribes o escuchar lo que escribes. Bueno, sí, pueden encontrarme a través de YouTube en El Escritor de la Estación. Muy Así bien. se llama mi canal. Y ahí es donde publico cuentos, relatos, digo, donde narramos, porque no soy solo yo, sino que tengo amigos y amigas que han narrado conmigo poemas también. Que lo Muy que bien. más, y yo lo que más subo son poemas. Estás cordialmente invitado a nuestro siguiente episodio de poemas, Genial. porque también lo tenemos muy claro, como lo dije al principio de este episodio, la poesía, el relato, el cuento le abonan muchísimo a nuestro crecimiento personal. Yo creo que en lo específico a la inteligencia emocional.
Esteban, pues es un gran gusto volvernos a encontrar a través de Nota del Autor. Eh, Eres uno de los participantes en este podcast, pero me gustaría enfocarme en un futuro muy próximo a un episodio solamente contigo, para que nuestra audiencia te conozca más a fondo, conozca más de tu trabajo y te lea y te escuche. ¿Qué te parece? Genial, me parece, la verdad que es un honor para mí. Muchas gracias por la invitación. Yo quedé muy feliz y muy satisfecho con la primera parte cuando lo hicimos. No solo con mi cuento, sino con todos los cuentos que han publicado en el podcast, que eran excelentes. Me entretuve tanto que los escuché todos y me parece genial. Y dar la oportunidad para este, diversos escritores es realmente una bendición, diría yo. Así que muchísimas gracias de corazón y un saludo desde mi querido Uruguay. Gracias, bien recibido. Pues, Muchas gracias. estimada audiencia, aquí escuchamos el cuento de Esteban Miraglia Suárez. Carlos, no podemos tener a este hijo. Carecemos de condiciones y tiempo para traer un ser al mundo. María, escúchame. Mi sueño es ser padre. Si no lo quieres, déjame criarlo solo. No, la decisión ya está tomada. Voy a abortar. Y tú vete, no te quiero ver más. Soy consciente que esto será motivo de discusión todos los días y no estoy dispuesta a aguantar. Es más, vete de mi casa. Sé que tratarás de convencerme y estoy dispuesta a inventar moretones y denunciarte si es necesario para que no te acerques. Aquí se va un hombre destrozado por dentro. Transcurría una semana. En la fecha marcada, el día del aborto llegó. La ausencia de María en la clínica ilegal, asustada, con miedo de perder la vida, cambió su decisión. Voy a tener este hijo sola. El padre no lo va a conocer. Ese desgraciado me dejó tirada, con un hijo en el vientre, y se marchó, escapando de sus responsabilidades futuras. Mes a mes, la panza iba creciendo. Por otra parte, Carlos, entre tanta depresión, creyendo que había muerto el ser que nunca llegó a conocer, pero que por él guardaba un amor inmenso, estaba desesperado, sin ganas de vivir. Pero conoció a Amanda en la sala de espera de una clínica psicológica. Empezaron a hablar. Los dos se sentían muy mal, él por no haber podido convencer a su ex de tener el hijo que tanto quería, y Amanda, que debido a una operación de útero, había quedado estéril. Dos seres con un sueño en común. El amor empezó a brotar. Hablaban casi todo el día. Compartían desayuno, paseos. En tan solo unos meses contrajeron matrimonio. Empezaron a frecuentar reuniones de adopción. Sentían que con un hijo la vida sería más hermosa. Conocieron a la doctora Ramírez, un gran profesional quien incluso ayudaba a parejas de bajos recursos financieros para que puedan hacer todos los trámites correspondientes para poder adoptar. En otro lugar de la ciudad, en la sala de partos de un hospital, María se preparaba para ser mamá. Un par de problemas en la sala, un corazón que dejó de latir. 2 días después, suena el teléfono de Carlos. Hola, doctora Ramírez. ¿Cómo está? ¿Alguna novedad? Carlos, escucha con atención. Antes de ayer falleció una vida en la sala de parto del hospital, pero otra sobrevivió. Está autorizado el documento de la adopción. Felicidades, Carlos y Amanda. Van a ser papás.
Amigos de Nota del Autor, continuamos con este episodio de aniversario. No se lo había comentado al principio, pero con este episodio, video, podcast, estamos cerrando el primer año de Nota del Autor y estamos dándole la bienvenida a nuestro siguiente año, que esperemos sea igual de exitoso que el primero. Hay muchas sorpresas, hay cosas nuevas como siempre y hay que continuar, siempre en ascenso, siempre en ascenso. Hemos escuchado a Esteban con su cuento y su relato. Estoy seguro que usted y yo lo disfrutamos al máximo. Y ahora vamos a viajar hasta Argentina. Los que nos están siguiendo en nuestro canal de YouTube están viendo ahí en su pantalla a Natalia Doñate, la cual ahorita vamos a conocer. Ella es escritora, es bloguera y la conocí hace un mes y van a ver qué tipo de persona tan más humana vamos a conocer el día de hoy. Ella, como lo he comentado, es de Argentina y nos va a compartir 2 cuentos. Natalia, bienvenida a Nota del Autor, a este festejo del primer aniversario. Tú tienes un blog que se llama La Casa de las Arenas en WordPress, cuyo eslogan o lema dice así: un cuento al día hasta que enloquezca. Qué increíble. Yo te compartía antes de iniciar esta grabación que me encanta ese lema porque habla de tu pasión por escribir. Y los que hemos leído ya tus cuentos, pues es bastante notoria tu facilidad para escribir, para llevar al lector a la imaginación, a identificarse, a reírse de sí mismo, porque hay unos cuentos que bárbaro, muy, muy divertidos, que están cargados de muy buen humor, y hay otros cuentos muy reflexivos. Natalia, como lo hacemos aquí en Nota del Autor, antes que presentarte con todos los carteles, con todo el antecedente personal que puedes tener, preferimos que te presentes tú, que nos digas quién está detrás de la Casa de las Arenas, quién es la persona que empuña esa pluma y no sé a qué horas escribas, si en la tarde, en la mañana o en la noche, pero que nos hables un poquito de ti. ¿Quién es Natalia Doñate? Bueno, muchas gracias, Jaime, encantada por este espacio. Bueno, felicitaciones también por el aniversario. Bueno, me llamo Natalia, tengo 38 años, vivo con mis hijos. Empecé a hacer el blog hace muy poco, en enero. Primero subí algunos cuentos que tenía dando vueltas por casa, 3 o 4, y cuando terminé de hacerlo dije, bueno, ¿y ahora qué? Terminó esto, y dije, bueno, no, me voy a poner un desafío. Como bien dijiste, voy a escribir un cuento al día y vamos a ver hasta dónde llego. Pensé que iba a durar menos, no me tenía mucha fe. Estoy casi llegando al mes. Pensé que me iba a quedar sin ideas. Por ahora todavía no pasó. Es un arma de doble filo, el tema de escribir algo todos los días. Por un lado, está muy bueno porque todo el tiempo tenés ideas nuevas. Es un error esto de pensar que no se va a quedar sin ideas. Cuanto más practicás, más aprendés en el día a día a agarrar inspiración de cualquier cosa, de cualquier lado. Con lo cual, bueno, me probé a mí misma que podía, eso me gustó. Por otro lado, al ser tan seguidos los cuentos, uno no llega a tomar distancia, a corregirlos por ahí de la manera que querría, y los cuentos quedan subidos al blog, o sea que la gente puede verlos por ahí al mes y decir, uy, pero no sé, se olvidó una coma. Siempre pienso que alguien me va a decir, bueno, te equivocás, y sí, es como muy rápido todo. Yo espero algún día frenar, volver para atrás y, habiendo tomado distancia en el tiempo, corregir las cosas. Yeah. Pero Fíjate bueno, que cuando empecé a seguir tu blog, yo creí que tenías ya mucho tiempo escribiendo, por la gran y publicando WordPress, por la facilidad que se te nota a la hora de plasmar tus ideas, tus historias. Ahora dices que tienes un mes, pero de práctica imagino que tienes más tiempo. tengo muchísimo tiempo de lectura, muchísimo. Práctica no tanta, en realidad yo hace, no sé, 10 años quise empezar a escribir, hice 2 cuentos, no me gustaron, los dejé y retomé ahora, digamos.
Eh, Escribí 5 o 6 el año pasado, tampoco me gustaron demasiado. Y cuando llegó el momento de subirlos a un blog, dije, tengo que corregirlo de la manera que me guste. Corregí esos 5 o 6 y después empecé a escribir. Y no paré. Tengo mucha lectura encima, eso sí. Y también soy un poco obsesiva con los pensamientos. Entonces, por ahí estoy en casa y empiezo a imaginarme un cuento y digo, bueno, no, pará, ahora no. Y se me viene. Y cuando me siento a escribir, por ahí ya sé lo que voy a decir, ya sé cómo empieza, cómo termina. Tengo un esquema que es un día subo el cuento del día anterior, pero lo corrijo. Y ese día preparo el del día siguiente, pero no lo subo. Entonces yo me levanto todas las mañanas tranquila, sabiendo que ya tengo y que voy a publicar ese día, falta arreglarlo, y que ese día voy a pensar en el día próximo. Me saca la presión de encima. Sí, esa es la forma en la que tú vas construyendo las ideas en tu mente. Haces una historia, la retienes y ya estás pensando en la siguiente y la estás trabajando durante el día. Te llegan chispazos, sueñas, quizás cuando estás dormida, te han llegado esos momentos de que le puedes agregar aspectos a ese cuento que sigue durante el sueño. Lo que pasó más que nada durante el sueño fue al principio, cuando recién arranqué, que estaba demasiado concentrada y soñaba que tenía que escribir, soñaba que tenía que rendir exámenes y no me salían. Tuve muchos sueños repetitivos, de hecho describí un poco esa experiencia en uno de los cuentos que se llama Uno de Miedo, que el escritor está en la casa y de golpe piensa y no quiere y sueña o no duerme. Todo eso me pasó. Cierto. Y llegó un momento que dije, bueno, no, tengo que parar. Empecé a meditar con una app y empecé también a poner música en casa y a cantar para no pensar tanto. Y ahora sí estoy en un equilibrio bien, donde puedo disfrutarlo. Y ya no piensas tanto o sigue tu cabeza ahí a muchas revoluciones. Ahora estoy como pescando, no estoy pensando, pero si de golpe engancho algo, lo anoto rápido para no olvidármelo y lo pienso después. Natalia, te hemos invitado porque ya lo comenté al principio, haces unos cuentos maravillosos y quiero pues dejarte este espacio que es tuyo, es tu casa, para que nos cuentes un cuento. ¿Qué te parece? ¿Cómo se llama este cuento que vamos a escuchar? Y pues si nos quieres compartir un poquito cómo se construyó esta historia, así de manera muy breve. Por supuesto, sí. Elegí el punto de encuentro, por un lado porque me pareció uno de los cuentos tiernos, y por otro lado porque es relativamente corto. Bueno, yo expliqué mi tema de la voz, Sí. no tengo muy buena voz. ¿Lo leo y después explico cómo lo pensé? O al revés? Sí, como gustes. Bueno, lo leo primero, así se entiende de qué estoy hablando. El punto de encuentro. Otra húmeda mañana de sábado, entre pasillos con eco y olor a orina. Lo encontré perfectamente mimetizado entre los penitentes del salón. Era doloroso ver lo bien que encajaba. Su alma, alguna vez tan amiga de la mía, me estaba vedada a cal y canto por unos ojos ausentes y empañados. Lo habían peinado con raya al costado, lo que le daba la apariencia de un niño que va a misa. Acomodé su manta, que rozaba el piso, y la puse suavemente bajo sus piernas, para que no se enredase con la silla de ruedas. Salimos al día. El jardín era bastante decente, con frondosa arboleda y rampas que convergían en una fuente. Nos ubicamos bajo una pérgola vacía, y como si se tratase de un fogón, varios ancianos se fueron arrimando. Inicié mis intentos de acercamiento. Linda fuente, ¿eh? Aunque ninguna va a superar a los de los 50 caños, aventuré, recordando lo que disfrutaba hablar de ese borde. Nada. Te manda saludos Mirta, le conté. Le conté que estás muy bien y tan guapo como siempre. No se le movió ni un músculo. Decidí no presionarlo con preguntas e inicié mi monólogo habitual. Hablé por un buen rato ante los oídos atentos de los otros viejos, cuyas mentes funcionaban mejor que sus relaciones familiares. Una señora suspiró cuando mencioné el viaje a París, y otra preguntó por mis hijos, que ya conocía a través de mis anécdotas. Pero él
Permaneció impasible. Me pregunté si mis visitas le servían de algo, o si solo lo fastidiaban. En cualquier caso, decidí darle la buena noticia. Al menos yo sabría que se lo había dicho. Estoy embarazada, abuelo. No se inmutó. Hora de aceptar la derrota. Con algo de malicia, producto de la frustración, lancé un chiste a la concurrencia, que se había acercado a felicitarme. Ah, y ayer vi un ovni. Sus pupilas se encontraron con las mías, y me apretó con fuerza la mano. Eso es terrible, Natalia. Son los marcianos, están por doquier. Acá nadie me cree. Nos meten chips electromagnéticos en la comida para controlarnos, sobre todo en la polenta y en el jugo de manzana. La cocinera es cómplice. Ahora, el día que lo pongan en el dulce de leche lo lamento, ¿eh? Seré zombie yo también. Total, ya estoy viejo y no me importa. Pero vos cuidate, ¿eh? La misma locura que me lo había quitado, ahora me lo traía de regreso, pero bajo sus propios términos. Muy bonito. Felicidades. ¿Cómo surgió esta historia, Natalia? En realidad, bueno, alguien pensaría que tuve un abuelo en un asilo, pero no. De hecho, creo que nunca estuve en uno. Pero sí le tenía muchísimo cariño a mi abuelo. Es el que de chica me dio los primeros libros para que yo leyera. Me dio libros muy avanzados para mi edad, pero yo hacía un esfuerzo grande para entenderlo, para hablarlo con él. En su momento me regaló su biblioteca también. Así que mucho cariño a mi abuelo, siempre lo meto en algún lado. Pero cuando hice el cuento yo estaba pensando más que nada en ciertas personas que solamente hablan de su tema de interés. Entonces, para tener su atención, uno tiene que hablar de eso que les importa. En realidad no es locura, pero si uno quiere encontrar un punto de encuentro con esa gente, tiene que hablar de lo que a ellos les interesa. Esa emoción la llevé a, bueno, un asilo, una persona. Qué interesante. Es cierto, es cierto. Los temas de interés abren las conversaciones y para llamar la atención, pues hay que tocar esos temas, ¿no? Sí, totalmente. Gracias. Y nos tienes otro por ahí, ¿no? Sí. Adelante. Le tomo un traguito de té. Claro, claro. Bueno, el otro que elegí fue Gone with the Wind. Como digamos que es la traducción, lo que el viento se llevó, ¿no? Sí. Hay 3 películas escondidas en este cuento. Volaban las servilletas, los periódicos, los envases de cartón y las hormigas subidas a ellos. Los niños, apresurados, corrían tras sus pelotas de fútbol mientras los adultos doblaban las mantas de picnic. Algunas mujeres sostenían su falda con una mano y su sombrero panameño con la otra. Unos cuantos reían. En el cielo las nubes recogían con prisa sus trozos de algodón y surcaban el cielo enloquecidas. Los únicos inmóviles éramos mi padre y yo. Bobby también estaba ahí, pero sacudía la cabeza luchando con sus bigotes. Hora de liberar al monstruo. Frankenstein había sido creado el domingo anterior sobre la mesa de melamina blanca de la casa de mi abuelo. Recuerdo un tiempo largo de espera y de instrucciones quirúrgicas. Hilo, tijeras, no, esas no, las grandes. En el que no pude participar, hasta que finalmente 4 cuerpos adultos se hicieron a un lado, revelando el barrilete más grotescamente grande que haya existido. En el centro pegaron un cuadradito de papel blanco y me cedieron el honor de hacerle un dibujo. Fue un pájaro. El corazón. Aquel sábado era el día de la verdad. ¿Volará? Mi padre lo bajó del auto, dando coces y retorciéndose con furia. Casi lo perdemos, pero lo ubicó de frente al viento y lo soltó. Libre. ¡Está vivo!, bromeó mi madre. Aparatoso en la tierra, imponente en el cielo. Se fueron uniendo otros barriletes que respetaban una distancia prudencial. Parecían botes alrededor de un transatlántico. Titánico. Por varias semanas volvimos al parque. A veces lo dejábamos aburrido en el baúl, otras lo sacábamos a volar. Mi abuelo me enseñó a mandar lo que se diría cartitas. Tomábamos un trozo de papel y hojitas de árboles, los atravesábamos con el hilo y los veíamos subir dando giros hasta alcanzar al pajarito, directo al corazón. Una tarde tuve un desencuentro con el viento y lo vi caer a lo lejos desgarrado. Lo cobijamos en el auto. Días después conseguimos papel de regalo metalizado y lo arreglamos. Parecía un hermoso espejo.
Volvimos al parque ansiosos de ver cómo reflejaba el sol desde lo alto. Pero no voló. Quizás porque el viento, quizás porque el nuevo papel era demasiado pesado. Quizás porque ya no tenía corazón. Quedó olvidado en un placar del garage junto a los adornos de Navidad. Desde entonces jugué con la pelota. Muy bonito, Natalia, gracias. Muchas Felic- gracias. Felicidades. Me acuerdo que lo leí en tu blog. Sí. Seguramente con tu voz sonaba mejor que con la mía. No, se me hizo muy, muy padre cuando empecé a leerlo y vi, a mí lo que me atrapó de ese cuento al principio fue Frankenstein. Fue lo primero. Dije, a ver, ¿qué va a decir aquí de este personaje? Y ya, bueno, me di cuenta que se trataba de un papalote, de una cometa, ¿no? Y Sí, pero a mí me atrapó desde un principio porque soy, soy amante de la ciencia ficción y de esta historia de Mary Shelley, de Frankenstein. En algún momento grabé un podcast relacionado con eso. Entonces dije, a ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y me atrapó la historia. Y sí, es una historia que en lo personal, me recuerda, te obliga a irte a tu niñez y, y a pensar en esos momentos en los que en los que volamos un cometa o empezamos o construimos. Yo soy de la vieja escuela en la que construíamos los papalotes o los cometas con carrizo, con madera, pues, con palos de arbolito y bolsas de plástico que le recortábamos, o sea, de manera artesanal. No sé si sí, ya en la actualidad, no sé si en Argentina o aquí en México, no me he dado cuenta si la gente ya hace los cometas o los papalotes de esta forma tan artesanal. Yo por lo no, regular, hoy en día no. ya no, ¿verdad? Yo por lo regular veo ya muchas tiendas llenas, plagadas de cometas, de papalotes, de muchos diseños muy bonitos, pero aquel romanticismo como que quedó en el pasado, ¿verdad? De hacer las cosas más artesanales con nuestros recursos. Bueno, Totalmente. platícanos, ¿qué hay detrás de esta historia? ¿Cómo la construiste? ¿Cómo la tejiste? Bueno, esta inverso a la otra, esta sí fue un caso real. Cuando yo era chica, bueno, no tenía un perro Bobby, pero hicimos un barrilete, dejó de volar, lo cambiaron por papel metalizado y no voló más. Lo vi como un paso de etapa del cuento, como, bueno, no está más el barrilete, juega la pelota. Eh, Hay cierta nostalgia, pero al mismo tiempo está bueno pasar de etapa. Ese es un poco el mensaje. Sí, sí, el brinco de la niñez a la adolescencia o de la adolescencia a la juventud. Sí, en realidad no, nada es una etapa general, no lo pensé en particularmente, pero digamos que de una niñez un poco más chiquita a una un poco más grande, no necesariamente adolescencia, pero sí un paso de etapa. Así es. Muy bonito. Y yo le invito a nuestra audiencia, a nuestro público de Nota del Autor, que busque La Casa de las Arenas y se nutra de estas historias de Natalia Doñate. Diario escribe. Hace unos días escribió uno acerca de los idiotas. A ver, director de idiotas, así se llama. Hace poquito más de una hora que lo publicó, pero esta es una secuela, ¿verdad? De otro que está antes. No, tuve un problema. Hoy entré por el celular, lo borré sin querer Ah, ya, ya. y lo volví a publicar y quedó ahí arriba, pero es el viejo que... Es el mismo. Ok, lo borré sin querer. Ah, ok, es el mismo. Entonces, yo no lo Sí, es el leí. mismo. Creo que entré para ver el eslogan, el cual ya comenté hace un momento. No lo leí, pero me imaginé, ha de ser una secuela o la segunda parte de aquel cuento. Está muy padre, hay muchos comentarios ahí en este cuento, se los recomiendo 100%. Natalia, pues espero que no sea la última ocasión en la que nos encontramos a través de este medio digital y en la que nos puedas compartir alguno de tus cuentos. Te agradezco mucho el estar aquí en tu casa, Nota del Autor. Te agradezco mucho, muchas gracias por el espacio. Estoy contenta de estar acá, es la primera vez que hago algo así, así que un poco nerviosa, pero espero haberme portado bien. No, genial, maravilloso. Natalia, nos gustaría que invitaras a nuestra audiencia a escribir el cuento.
¿qué beneficios hay al escribir cuentos? ¿Qué beneficios hay en la persona? ¿Por qué o para qué escribir cuento? Por un lado, algo que uno crea, lo ve en el papel, te da mucha seguridad. Eh, Te conoces más a vos mismo también, te trae recuerdos. Hoy en día, bueno, mucha gente está triste o encerrada y yo, por ejemplo, pensar en el barrilete de la infancia y decir, yo, no sé, remontaba barriletes, no es lo mismo que ponerme específicamente a recordar de qué color era, cómo volaba, cómo lo fabricamos, darse el espacio para poner los recuerdos en un cuento o los lugares donde uno querría estar, es un poco como soñar despierto. Sí, me hiciste recordar unas palabras de Marc J. Mellado, que va a participar también en este episodio. Es un poeta español que comenta que la poesía, y no dudo que el cuento también sea así, tú lo acabas de comentar ahorita, en el caso de Marc, la poesía, él dice, si quieres conocer a profundidad los sentimientos y las emociones de una persona, lee su poesía. Se me hizo impresionante esa frase. La grabamos por allá a principios de octubre del año pasado y ahora la confirmo con lo que estás tú diciendo. A la hora de escribir cuento, pues nos mostramos tal cual, nos autoconocemos. Eso es algo muy válido y siempre le va a dejar algo a la persona. Totalmente. Muchas gracias, Natalia, por estar con nosotros en este primer aniversario de Nota del Autor. Como te comparto y le reitero a nuestro público, yo creo que no va a ser la primera ni la última vez en la que vas a estar con nosotros. Gracias. Totalmente. Muchas gracias. Continuamos con Antonio J. Ramírez. Gracias. Estimados amigos y amigas de Nota del Autor, gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a viajar hasta Encinas Reales, España, con un amigo que ustedes ya conocen, lo conocieron en diciembre en el episodio Antología Regala Poesía por Navidad. Me refiero a Antonio Jesús Ramírez Pedrosa. Lo hemos invitado para este episodio de aniversario y nos va a compartir 2 relatos muy interesantes. Discúlpeme, pero ya los escuché y están fascinantes. En un momento más vamos a escucharlos, pero déjeme compartirle algo que no le dije en diciembre en aquel episodio de Regala Poesía por Navidad. Antonio Jesús Ramírez Pedrosa tiene 10 publicaciones en Google Play, que imagino también están en Amazon. Ahorita nos va a platicar él de estos detalles. Entre esos títulos está Silencio y otros poemas, Susurros del Corazón, es una antología del primer certamen de relato y poesía de Encinas Reales, participa ahí él. Recuerdos, un mundo extraño y ajeno, haikus o haikus, ahorita él nos va a decir cómo se pronuncia esto, al pasado, haikus al pasado. Después, primera antología, Regala Poesía por Navidad, enseguida La Música del Recuerdo, luego Diente de León, del cual vamos a escuchar un fragmento en este episodio, enseguida Piruleta de Fresa, luego Bajo 2 Soles, parte 1 y parte 2. Y el 10º es Mi Tiempo, ¿cómo es, Antonio? Mi Tiempo en tu Mi reloj. tiempo en tu reloj, sí. Genial. Antonio, pues te comentaba fuera del aire y te lo digo ya ahorita en vivo, nuevamente, gracias por estar en Nota del Autor, por aceptar esta invitación especial de aniversario, nuestro primer año en el ciberespacio, compartiendo todo el tipo de material digital relacionado con el desarrollo humano. Bienvenido a tu casa, Nota del Autor. Muchas gracias, Jaime. Ya, como te he dicho, es un placer para mí estar aquí de nuevo y compartir, pues claro, todo lo que hago y todo lo que escribo contigo y con todo el público del programa. Así Gracias. un placer. Gracias, un gran poeta español. Antonio Ramírez, una pregunta básica que le he estado haciendo a los demás amigos que han participado en este episodio. ¿Quién está detrás de los relatos que vamos a escuchar? Ya te conocimos un poco en diciembre, pero volvemos a retomar esa parte para que nuestro público te siga reconociendo.
¿Quién es Antonio Jesús Ramírez Pedrosa? El hombre detrás de un cuaderno en blanco.com. Platícanos. Bueno, pues como ya te comenté, al final la escritura la uso como vía de escape, no es algo a lo que me dedique plenamente, pero sí me sirve para entenderme a mí mismo siempre, ¿no? En plan, como ya te dije, cualquier día que paso sin escribir es un mal día, entre comillas, ¿no? No tiene por qué ser malo, pero siempre te falta ese toque que te ofrece, digamos, esa escritura o el ver que eres capaz de crear algo en cualquier momento, ¿no? Entonces, bueno, en un cuaderno en blanco yo lo uso como ese nombre indica como un cuaderno en el que escribir cuando me viene la inspiración, cuando tengo un hueco o cuando quiero compartir algo que no tengo manera de compartir a gente cercana, amigos o lo que sea, ¿no? Entonces lo subo ahí para que, bueno, viaje lejos. Ahora mismo, pues, bueno, tengo público desde todas partes del mundo y es curioso que desde el programa que tuvimos en diciembre, ¿no? Pues he notado que hay más público de lo que sería Latinoamérica, México, Argentina, Perú. Y la verdad que llegar a esos países que no me conocen ni simplemente saben dónde soy, ¿no? Pues gusta porque te das cuenta de que al final el arte puede trascender incluso a la persona que lo crea, ¿no? Y cuando creo que llega un momento en el que un relato o un poema, si pierde el nombre del autor y vuela libre y es capaz de disfrutarse, compartirse, yo creo que es como que ha llegado al clima máximo del arte, ¿no? En la poesía, en plan, incluso prefiero que conozcan una obra mía antes que conocerme a mí. Y quizás que hablen de una obra como si hablasen de mí. Entonces, al final, yo me llamo Antonio, pero también me llamo Silencio y otros poemas, Mi tiempo en tu reloj o cualquiera de los otros títulos que uso en mis libros, ¿no? Y eso es mágico, yo creo que eso es lo mejor que hay. Sí, 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 te creo, te creo. Ayer viernes que tuvimos un encuentro con Natalia de Argentina, a la que acabamos de escuchar, yo le preguntaba, eh, invita a nuestro público, o le decía, invita a nuestro público a crear cuento. ¿Y por qué le beneficia escribir el cuento, el relato? Y ella comentaba, pues es que yo me siento muy contenta, me conozco más, exploro mis emociones, algo así. Entonces en ese momento le dije, ¿sabes qué? Me hiciste acordar al poeta Mark J. Mellado, que en una primera entrevista yo le hacía la misma pregunta y me decía, si quieres conocer a una persona a profundidad, pues lee su poesía, que la poesía Sí. toca sus sentimientos, sus emociones más profundas. Y es algo de lo que tú me estás diciendo, ¿no? Tú de nombre eres Antonio Jesús, pero estás en tus letras. Eso es algo muy padre, muy interesante. Eso es. Y yo creo que al final es ese signo distintivo, ¿no? Que tenemos cada uno. No lo que somos por el nombre, sino lo que queremos ser por lo que compartimos, ¿no? Sí, claro, claro. Yo conozco un poquito más de ti, a qué te dedicas, pero a mí se me hace interesante que nos compartas, que le compartas al público cuál es tu otra ocupación. Escribes poesía, has escrito desde hace mucho tiempo, has leído desde hace mucho tiempo y dices, bueno, pues yo lo tomo como algo casi, casi como un hobby. Vaya, ayer estuve revisando lo que tienes en Google Play y digo, vaya, qué hobby tan más profundo, ¿no? O sea, es decir, produces mucho y tus letras están halagadas por muchas personas. ¿Cuál es tu otra actividad que te lleva más tiempo? A lo mejor la gente que nos está escuchando se va a impresionar a qué te dedicas. Vale, bueno, eso te estuve comentando un poco. Yo de formación soy matemático, hice estudios superiores, hice un máster en inteligencia artificial y computación suave, se llama soft computing, que es una forma de ver la computación desde un punto de vista más libre, por así decirlo. No hay solo dos estados, 0 o 1, sino que hay estados probabilísticos en los que hay un montón de probabilidades posibles para un flujo de información. Pero a nivel profesional llevo pues unos 5 años dedicado a lo que sería la consultoría informática y a ofrecer soluciones a clientes a nivel técnico digamos si necesita alguna herramienta de software o algún soporte concreto. Y en los 2 últimos años, como te comenté, estoy trabajando para clientes, digamos, sanitarios, hospitales, clínicas privadas o centros médicos en general,
y ahora mismo estoy dedicado a, digamos, la construcción de todas las herramientas necesarias para un proyecto en el que se intenta hacer más fácil la vida de pacientes con cáncer de colon y cáncer de estómago, creo recordar. Se centran en este tipo de cáncer porque los centros afiliados, digamos, a este proyecto son unos concretos, pero la idea global sería traspasar todo esto a cualquier tipo de cáncer o enfermedad que suponga un desgaste tan grande, digamos, para el cuerpo, ¿no? Porque el trabajo principal es recopilar información, analizarla y aprender de cómo se comportan las personas cuando sufren por este tipo de dolencias. Si han sufrido o sufren alguna depresión posterior, si tienen algún desgaste físico evidente, pues todo eso se analiza a raíz de vídeos, de audio, de documentos, y se aprende ya no solo a diagnosticar algo cuando llegan mal, sino incluso a detectarlo con antelación, ¿no? En plan, si tú ves que una persona tiene unos patrones de comportamiento, a lo mejor ya te hace sospechar que puede tener algo que podría desencadenar en eso antes de que desencadene. Entonces, este tipo de iniciativas, aunque ahora mismo son muy, no sé, parecen un poco de ciencia ficción y que están un poco en el aire, que todavía no se van a utilizar y puede ser que hasta dentro de 15, 20 años no se estén utilizando con firmeza, son las que hoy en día se están desarrollando pues, en un montón de empresas, centros de investigación y demás. Hay muchísima tecnología ahora mismo en desarrollo que se verán en los próximos años. Yo creo que nos va a ayudar a tener una vida más sencilla y quizás más acceso a tratamiento o a seguimiento médico sin un gasto tan grande de dinero como se hace ahora, ¿no? Porque si de verdad tienes dinero, este tipo de técnicas o este tipo de diagnósticos te lo dan. Pero la gente más de a pie se ve más limitada para tener esos accesos, ¿no? Entonces yo creo que con las herramientas tecnológicas de este tipo podemos ofrecer una sanidad de calidad, incluso ya dando paso a una educación de calidad o a una vida mucho mejor en todos los sentidos. Increíble, increíble. Y le platico a nuestro auditorio que ya andamos por ahí agendando un encuentro para hablar de este tema de la inteligencia artificial, porque a mí también me apasiona este tema. No es mi línea de trabajo, pero traigo algunas lecturas en mi cabeza al respecto y quiero compartirle contigo, Antonio, este tema de la inteligencia artificial. Lo vamos a dejar por ahí guardadito. Quizás lo abramos después cuando coincidamos, después de varios meses, porque no es tan fácil abordar esta temática cuando está en proceso, ¿verdad? Eso es. Pero lo vamos a dejar en pausa. Lo que sí quiero resaltar es, al igual que tú y nuestro primer invitado, Esteban de Uruguay, él es bombero profesional. Entonces, lo que quiero resaltar de ustedes dos ahorita, imagino que están muchas personas en este caso. Bueno, Marc Mellado también es un profesional en otra área, no específicamente en la poesía. Lo que quiero pues, poner aquí entre nosotros es cómo la poesía, la creación poética, encuentra en las mentes de ustedes un camino para salir, un camino para expresarse. La mente humana es un complejo, es algo impresionante. ¿Cómo encuentra el pasadizo, la corriente que la va a llevar a transformarse en libros, en letras, en composiciones, etcétera? Qué increíble, ¿no, Antonio? Sí, pero fíjate que yo creo que viene un poco de años atrás, ¿no? Yo al principio, cuando estaba estudiando bachillerato, que no sé allí a qué nivel educativo corresponde, lo que serían los cursos previos a la universidad, ¿no? Pues yo quería estudiar filosofía. En plan, era algo que me llamaba la atención y que, bueno, al final el aprender a ver por qué pensamos como pensamos, por qué la civilización actual está desembocando en una forma de pensamiento y de razonamiento concreta, ¿no? Y me interesaba mucho también la parte de la lógica, porque la lógica no es solo lo que vemos, ¿no? De razonamiento simple o las matemáticas o así, sino que ya la propia lógica a nivel básico determina cómo podemos pensar o cómo podemos razonar, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Incluso en las matemáticas, definir una lógica distinta a la que usamos puede llevar a crear matemáticas distintas. Y eso que se ve de, ¿no? El lenguaje universal, ojo, cuidado, depende de la lógica que uses, ¿no? Entonces, claro, hablando con profesores me dijeron que la filosofía estaba bien, si de verdad quería estudiarla, pero que a nivel profesional tiene las salidas más limitadas, ¿no? Entonces me recomendaron estudiar otro tipo de carrera o elegir otra carrera
porque ellos lo que sabían es que mi idea era trabajar en algo y dedicarme a escribir. Era un poco el sueño que tenía de joven, ¿no? Y claro, pues un profesor me dijo, si te gustan las matemáticas, pues estudia matemáticas, eh, trabajas de profesor y, bueno, en tus ratos libres que los tendrás, pues escribe. Pero claro, estudiando matemáticas llega un momento en el que dices, es que estoy aprendiendo mucho y quizás pueda utilizarlo para algo más, ¿no? Y a raíz de ahí, bueno, yo creo que esa voz que tenía dentro de mí, que me gritaba para escribir, pues se quedó como un poco en segundo plano y de vez en cuando grita fuerte y yo creo que por eso es por lo que escribo, ¿no? En plan, cuando pasas tanto tiempo con un tipo de ideas concretas, ¿no? Todo dedicado a la técnica, a la lógica, a lo que sería el pensamiento matemático, hay un momento en el que el cerebro ya cortocircuita y te dice, oye, hazme caso, que tú en realidad lo que quieres decir es esto, déjate, ¿no? Y fíjate que siempre me pasa cuando estoy trabajando y me siento más cansado, hay un momento en el que algo dentro de mí despierta y me dice, tienes que escribir de esto. Y al final yo creo que muchas de las cosas que he escrito vienen un poco por ahí, por el desgaste tan, digamos, que supone el trabajar en este tipo de sectores y el no poder expresarte como te gustaría, ¿no? Y bueno, yo creo que en mi caso, ¿no? Hablo de mí, la suerte que tengo es esa, de que puedo, digamos, trabajar con esas dos partes del cerebro, ¿no? La parte más creativa para desarrollar lo que estoy haciendo, la parte más técnica, pero hay una tercera parte que se habla poco, que creo que va un poco más relacionada con la parte espiritual, que es la que despierta este tipo de musicalidad o relato o historia, ¿no? Esa imaginación que viene de muy adentro y que hace que, bueno, tengan lugar pues este tipo de poesía o los relatos que te pasan. Sí, y ahí es donde es el pasadizo, el conducto por donde salen Eso es. esos alter egos que tú mencionas en tu blog, esos alter egos que los pones en papel, los haces dialogar y lo más maravilloso que nos permites observarlo. Y al observarlos, cómo estos alter egos tuyos interactúan, pues también nos permiten, válgame la redundancia, conocerte más, como ya lo dijimos al principio. Antonio, antes de pasar ya a tus relatos, quisiera que nos platicaras acerca de estas 10 bibliografías que tienes en Google Play, porque hay algo interesante que nuestro público debe saber. Algunas de estas bibliografías, si no que todas, ahorita tú nos vas a aclarar a la perfección, Ujú. este, lo que se recaude están destinados a una obra benéfica, pero Eso es. platícanos. Vale, pues te cuento un poco. He abierto aquí la página de Google Play. Bueno, como hemos comentado, bueno, tengo esas 10 obras, pero todas no son mías, ¿vale? Lo que sí que como editor aparece mi nombre, pero los autores, creo que si entran en alguna de ellas, pues te pondrá, si por ejemplo la antología de Regala Poesía por Navidad aparece a mi nombre, pero en realidad ahí eso fue la colección que hicimos esta Navidad, ¿no? Para regalar poesía a todo el mundo. La de Susurro del Corazón, que fue una antología que creamos en Encinas Reales a raíz de una convocatoria literaria. Ahí aparece mi nombre como editor, pero autores, una vez que te descargues el libro, verás la cantidad de autores que han participado y el cariño que le dieron a esta primera antología que fue increíble. Y luego, sí, el resto de libros que aparecen ya sí son míos, ¿vale? Y bueno, te voy a contar un poco desde el primero que publiqué hasta el último y hacemos un seguimiento más o menos de mi obra. El primero que publiqué fue el de Recuerdos, un mundo extraño y lejano, que ese tiene mi relato y poemas hasta antes de entrar a la universidad. Fue un libro que publiqué un poco como prueba de concepto de qué era publicar en una plataforma digital, cómo era maquetar y tal. Entonces, ese libro está ahí, pero fíjate que llevo como unos 15 años sin revisarlo, sin ver si tiene alguna falta de ortografía o falta a la hora de estructurarlo. Y la verdad que me gustaría reeditarlo y al igual que he hecho con los otros, darle una forma más atractiva o incluso darle esa forma que merece una obra, ¿no? Porque esto al final fue, voy a probar a publicarlo a ver qué tal. Luego, tras ese, está el de Silencio y otros poemas. En ese hay una mezcla entre lo que escribí antes y el después. Entonces, ese libro tiene dos voces, mi voz más juvenil y mi voz más adulta. Y bueno, creo que también es el libro al que más cariño le tengo porque trata poemas más profundos para mí, ¿no? Creo que me expone más al mundo que el resto. El resto sí es verdad que son poemas que inspiran alguna canción, alguna película,
alguna vivencia, pero en concreto el de Silencio y otros poemas habla más de mí que el resto de obras. Luego tenemos el de La música del recuerdo, que ese fue el primer libro que publiqué en formato físico, en papel, y ese también lo podéis encontrar en Amazon. Y tiene tanto poemas como algún relato corto. Yo lo llamo prosa poética porque al final viene a ser un poco así, ¿no? Es un poema que se me escapa tanto de la estructura que no puedo contener en verso. Entonces, por eso tiene esa forma. Tras ese sí tenemos el de haikus al pasado, que son haikus que escribí, pues creo que fue durante el verano entre la preparatoria, digamos, ¿no? Ese bachillerato y la universidad. Y bueno, al final un haiku es una estructura poética que tiene 3 versos. Son 3 versos que tienen 5 sílabas, 7 sílabas y 5 sílabas. Al final 17 sílabas en total. Y que tienen como fin retratar, como sacar una fotografía de algo relacionado con la naturaleza o algo relacionado con algo que estás viendo. En ese momento un haiku es como una foto. Y surgió este tipo de poesía en el Japón clásico. No te sé decir la época concreta, pero sí es verdad que hay muchísima historia y muchísima espiritualidad detrás de este tipo de poemas, porque contaban un poco como que yo lo que leí, no sé si es más leyenda o algo así, pero esos samuráis que quedaban vagabundos, entre comillas, ¿no? Porque no tenían señor a los que servir, al final se dedicaban a la poesía y el tipo de poema que escribían era este. Es como algo muy contemplativo. Hace poco leí que escribir haiku, perdón, es quizá lo más complicado de la poesía, porque tienes que resumir en 3 versos algo que tiene que evocar pues, ese momento en el que a lo mejor un pétalo de una flor cae al suelo, o una gota de lluvia golpea sobre un cristal, o un rayo de luz que atraviesa las nubes, ¿no? Algo así. Entonces, me gusta por lo simple que aparenta, pero lo complejo que puede traer el significado de este tipo de poemas. Y bueno, no suelo escribir muchos haiku porque al final tiene bastante trabajo el medir las sílabas, ver que las palabras coinciden y qué es lo que transmite. Y los que he escrito muchas veces son porque me viene a la mente una idea y prácticamente lo que me viene a la mente si cuento las sílabas me da los 17 que quiero expresar, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí también como que el haiku se divide como en 2 partes. Una parte descriptiva, que suele tener 2 versos, y una parte yo lo llamo como explosiva porque es lo que te dice que es lo que pasa. Hace poco estuve leyendo un libro de haiku y la verdad que, no sé, despertó una atención especial, una forma de ver la poesía de un modo distinto. Y llevo, pues creo que desde Navidad, desde la última vez que hablamos, sin escribir un poema más allá del haiku. También por falta de tiempo, por falta de concentración o no sé decirte por qué, pero al final han sido unos cuantos haikus que he escrito, creo que han sido unos 5 o 6 en los últimos meses. Y, y es algo bueno, fíjate que hace poco recordé un haiku que escribió una compañera de clase en bachillerato que decía algo así como: el viento mueve del cerezo la flor, mi alma vuela. Y para mí ese tipo de estructura es de lo que define el haiku, algo relacionado con la naturaleza y algo relacionado con lo espiritual. Y bueno, esto haiku al pasado pues fue un intento de escribir un libro de haikus, pero demasiado corto, digamos, para poder publicarlo en papel, ¿no? Entonces por eso está disponible online. Y en cuanto al resto de libros, tenemos el de Piruleta de Fresa, que se lo hemos estado hablando antes, y es un libro sí tiene una poesía más íntima, algo rozando la erótica, por cambiar un poco de aire también, fue un intento a ver si podía escribir algo distinto. Y por último tenemos el de Mi tiempo en tu reloj, que este sí, bueno, te lo he enseñado, te lo voy a enseñar de nuevo, ¿vale? Este libro fue una recopilación de los anteriores y algunas cosas que no había publicado en ninguno de ellos, ¿no? Está, digamos, estructurado, si se podrá ver, está estructurado como en distintas horas del día y Sí. tiene, pues, un poco... yo lo seleccioné como los poemas que más me gustaban a mí del resto del libro y algunas novedades que no había publicado en ningún sitio. Entonces, con este libro, pues claro, yo quería publicarlo, pero quería que sirviese para algo más que para estar ahí en internet, ¿no? Y que lo comprasen determinadas personas. Y como meses atrás
hablé, bueno, apadriné un niño con la Fundación Vicente Ferrer, un pequeño de la India. Pues estuve leyendo los trabajos que realizaban allí, ¿no? Y los proyectos que tenían. Y hablé con un compañero de la fundación y me habló de que tienen un proyecto en el que por 2.500 euros pueden construir un hogar de unos 55 metros cuadrados aproximadamente para una familia allí. Y me mandó el proyecto, en qué consistía, en cómo están viviendo ahora. Entonces, claro, hay gente que vive pues en casas muy precarias, con tejados de chapa, que al final todos los años tienen que cambiar por tema climático. Y lo que ellos pretenden es construir una casa de obra, ¿no? De ladrillo, con buenos accesos. Y luego lo que me llamó mucho la atención y fue algo que me marcó, es que estas casas se ponen a nombre de la madre, de la mujer, ¿no? De la mujer en el matrimonio, en la familia, porque allí en la India, por tradición, cultura, no lo sé, pero cuando el hombre muere, a la mujer la tachan de bruja en ese sentido. Es como que da mala suerte y entonces no la quieren contratar, pierde todos sus bienes, no tiene derecho a nada. Entonces imagínate una familia o una mujer que se queda sola a cargo de niños. Pues es complicado poderle dar una vida buena cuando ni siquiera tiene una casa donde vivir, ¿no? Entonces aquí pues hacen mucho hincapié en eso, en que lo que serían las casas que construyen van a nombre de la mujer. Y luego también en los últimos años están incluyendo, que fíjate, para nosotros el tener un baño en la casa es algo normal, pues allí tienen un baño en algunos pueblos que está como en el centro del pueblo, o hay un baño para 20 casas o así, ¿no? Pues vieron que había muchos pueblos que denunciaban violaciones, secuestros, asesinatos, en plan, porque por la noche si tienes que ir al baño tienes que ir solo. Y aprovechan quizás pues, para secuestrar a niñas, para violarlas o cosas así. Entonces, están trabajando en que todas las casas tengan su baño privado. Entonces, es algo que, aunque parezca un gesto mínimo, puede salvar vidas, puede hacer la vida de las personas mucho más felices, fíjate. Y son cosas que, bueno, que todo lo que se pueda hacer para ayudar, pues es que no se puede medir, ¿no? Y en este caso, bueno, a veces también me han preguntado que por qué hago donaciones, ¿no? A una organización benéfica de la India, cuando a lo mejor aquí en España también hay gente que lo está pasando mal, o en plan en Europa, o cosas así, ¿no? Y al final no es algo que yo elija como, pues quiero que sea la India porque tiene que ser la India, sino porque, bueno, no sé si te conté que mi hermana es adoptada, es de Nepal, ella nació en Nepal, y fue a raíz un poco de la historia, de cómo vivimos ese proceso de adopción, de lo que ella sufrió allí hasta que pudo venir, ¿no? Pues todo eso despertó en mí un interés especial por aquellos países. Y entonces estuve buscando varias ONG que hicieran algo por la India y Nepal, y la primera que vi fue la de la Fundación Vicente Ferrer, y fue por eso, que podría ser una casualidad, podría haber sido cualquier otra ONG, o incluso aquí en España, pero vi esa y al final pues decidí trabajar con esa. Creo que todas las ONG en general hacen un trabajo increíble y claro, el problema es que quizá no tengamos los medios para poder ayudar a todo el mundo, pero ojalá fuese así. Sí, 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 es una obra muy bonita, de mucho corazón, que podrá ser juzgada por muchas personas, como la gente que te dice, ¿por qué no ayudas a alguien aquí? En fin, lo importante es ayudar a alguien en el mundo. Lo importante es tenderle la mano, abrir nuestro corazón, abrirlo más allá y poder ser fuente de apoyo para alguien. Hay personas que dicen, nosotros debemos ser considerados ciudadanos del mundo. Y pues tiene que ver con las demarcaciones que de repente hemos hecho, las demarcaciones territoriales, los distingos de raza, los distingos de credo, y eso creo que en vez de unir, ha desunido al mundo. Entonces, creo que es una excelente obra la que estás haciendo y hay que apoyarla. Y por algo queremos, o más bien esa es la intención de presentar una parte de tu relato de Diente de León, para motivar a la gente a que descargue de Google Play el contenido completo y así pueda apoyar junto contigo a estas personas de la India, ¿verdad? Bueno, Antonio, pues dinos a grandes rasgos, platícanos a grandes rasgos
de estos relatos que vamos a escuchar a continuación. ¿Cómo los creaste? Dos preguntas. ¿Cómo los creaste y qué podemos encontrar en estos relatos? Vale, pues empiezo con el primero que quizá fue el que te mandé, el de Dragón de Piedra. Es un relato breve, bueno, yo considero que es breve, que, digamos, refleja un poco mi miedo a olvidar o quizá a que te olviden. Es un poco, no sé de dónde viene ese miedo porque en mi familia no ha habido casos de Alzheimer o alguna enfermedad que haga que produzca este tipo de situaciones, ¿no? En la que se olviden de ti. Pero siempre he tenido cierto pánico a olvidarme de la gente, a olvidarme de lo que es mi vida, ¿no? De lo que hago, de quién soy. Aunque en realidad, pensándolo fríamente, si tú como persona te olvidas de quién eres o de otras personas, quizás te duela menos porque no eres consciente de que lo estás olvidando, ¿no? Y bueno, va un poco ese miedo que se retroalimenta entre el ¿seré yo quien olvida o será la otra persona la que olvide? Y bueno, quizás yo creo que refleja este relato muy bien ese miedo. Aquí quizás me conozcáis un poco más en ese sentido, que es lo que hemos hablado antes. Y lo escribí en un taller de escritura, te comenté, de una compañera, Patricia, que realiza varios talleres de escritura basados en las emociones. Y una de las emociones que tratamos fue el miedo y quería que escribiésemos algo relacionado con algún miedo que tuviésemos, ¿no? Pero no miedo como fobia, en plan, yo le puedo tener miedo o te puedo tener fobia a la araña o a las serpientes, pero cuando se habla de miedo es como algo más que no tiene un origen concreto en algo tangible, ¿no? En plan, tú tienes miedo a lo mejor a la muerte o tienes miedo incluso hay gente que tiene quizás miedo a los espacios abiertos, ¿no? Aunque también se puede ver como una fobia, pero algo que no se comprende. Y entonces ella lo que quería ver era qué éramos capaces de escribir pensando en ese miedo. Y nos puso un audio, no sé si en una obra clásica, en la que, bueno, ella lo que nos invitaba era a escribir escuchando esa música. Y bueno, yo creo que la música pues me llevó a escribir pues este relato en el que narro cómo una persona va a visitar a otra, uno de estos centros, ¿no? En la que quizás lo estén cuidando, y comparten pues una historia breve que se repite todos los días y en la que hay detalles que aunque parece que se olvidan, siempre permanecen, ¿no? Quizás lo más relacionado, de alguna forma, se puede recordar algo que de verdad te emociona o algo que te hace sentir especial, pero desde un punto de vista más, no sé si llamarlo, no sé decirte, pero yo creo que todo lo que nos lleva a esa niñez o a esa forma de ver la vida con más inocencia, yo creo que es algo que permanece más sólido que cualquier otro sentimiento más complejo o más artificial, ¿no? Entonces yo creo que esos recuerdos inocentes son los que prevalecen siempre y quizá por eso las personas que sufren este tipo de enfermedades recuerdan con más fuerza esos años jóvenes, ¿no? En plan, en los que eran pequeños o en los que no tenían tantas preocupaciones por darle forma a los sentimientos y poder expresarlos para que la gente no hablase mal de ti o no los malinterpretara, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso es un poco lo que refleja, en resumen, este relato y espero, bueno, que lo disfrutéis y que compartáis conmigo un poco ese miedo, porque al final, cuando se habla del miedo es por intentar que los demás lleven contigo esa carga, que no se nota de primeras, pero cuando ya eres capaz de liberarlo, te sientes algo mejor, ¿no? Y el segundo relato, del cual vamos a escuchar un fragmento, la misma pregunta. ¿Cómo lo creaste y qué envuelve esta historia? Pues Dientes de León es un relato un poco complejo. Fíjate que yo todavía no me siento cómodo escribiendo sobre estos personajes que aparecen, ¿no? Donian y Pandora, porque son dos personajes que yo los relaciono con esa parte espiritual que te comentaba, ¿no? En plan, yo siempre he considerado que dentro de cada uno de nosotros hay algo que va más allá de este mundo, por así decirlo, y eso que hay dentro de nosotros cuando despierta quizás nos haga ver la realidad desde otro punto de vista o nos haga ser conscientes de cosas que a priori no seríamos capaces de ver. Y Donian es un poco el nombre que le doy a esa parte de espiritualidad que tengo y quería como darle vida, ¿no? Porque al final cuando escribimos sobre algo ya le estamos dando una fuerza o
o un cuerpo que aunque no sea real, ya, digamos, tiene derecho de habitar. Y este relato fue como la primera vez que hablé de él para todo el mundo, porque hay amigos cercanos o familiares, también tengo amigos que, bueno, conocí por todo el mundo, y cuando le hablaba de este protagonista o le compartía alguna historia sobre él, había una cosa que me llamaba mucho la atención y es que normalmente cuando leían algo sobre Donian decían que soñaban conmigo, pero no me veían a mí, veían algo pero que lo asociaban a mí. Y a mí eso me hizo despertar, bueno, aparte de que me dio cierto miedo también, ¿no? Porque es como, ¿qué pasa o qué tiene este tipo de relatos, este tipo de historias? Pues como que me propuse a mí mismo darle cuerpo de alguna forma. Y bueno, en este relato cuento un poco, desde un punto de vista, intento que sea algo poético, lo que serían esos momentos finales a la vida, ¿no? En plan, cómo, no desde nuestro punto de vista, sino desde un punto de vista abstracto, se acercan los últimos minutos, horas, o qué ocurre cuando el cuerpo deja de vivir, ¿no? Cuando dejamos de vivir a nivel físico, pero siempre queda ahí como una especie de residuo de vida, llamémoslo alma o llamémoslo energía, no sé cómo querría llamarlo, pero eso que queda ahí y que a veces puede suponer que a lo mejor una persona que muere, ¿no? Y dicen ha vuelto a la vida y cuentan experiencias un poco extrañas sobre esos minutos, los que no saben qué ha pasado o qué han sido de ellos, ¿no? Pues quería contar un poco mi punto de vista de eso, en plan, ¿qué ocurre ahí? Sí es verdad que este relato tiene una parte más oscura, quizá también un poco de surrealismo, ficción, pero bueno, tampoco creo que no me veo capacitado todavía para escribir algo que de verdad quiera definir lo que pienso y de un punto de vista más, no sé si llamarlo narrativo o ficticio, pues he querido eso, contar un poco de qué va, darle una historia a este personaje e intentar que, bueno, el mundo lo conozca o me conozca a través de esa parte que todavía no sé explicar, ¿no? Sí, y está de alguna manera ambientado en un campo de concentración. Sí, fíjate, porque cuando quería escribir algo sobre este personaje, estuve leyendo algunos fragmentos de los libros que tenía en casa, ¿no? Y fue un poco curioso porque prácticamente me dio en la cabeza el libro porque estaba como buscando la biblioteca y se me cayó encima el libro de El niño con el pijama de raya. Y fue un libro que leí hace bastante años y que, bueno, me gustó la ambientación que tenía. Es una historia muy triste, pero siempre despierta algo de interés esa época de la historia reciente en la que como personas nos comportamos como verdaderos bárbaros. Fue algo horrible. Y aunque fuese tan horrible, fíjate que yo creo que hay muchas obras literarias y muchas personas que hablan de aquello y fíjate que son capaces hasta de recordar momentos buenos, ¿no? En plan, siempre aunque estemos de mierda hasta arriba, como quien dice, siempre somos capaces de sacar algo bueno, ¿no? Un poco eso del mejor momento de tu día existe y si eres capaz de atraparlo o quedarte con él, yo creo que eso es lo mejor que te puedes llevar de cualquier día o de cualquier época. Entonces, bueno, elegí esta época también porque da mucho juego a contar la dureza, la crueldad y lo difícil que puede ser compartir o compaginar más bien una vida feliz con una vida de caos y a lo mejor muerte, enfermedad y belicismo, ¿no? Porque era como intenté plasmarlo en la parte final de la guerra como un punto de vista también mirando a la esperanza, pero fíjate que también el relato cuenta un poco que ese cansancio, ¿no? Por intentar aparentar que todo va bien, que las cosas van a mejor. Y fíjate que yo creo que ahora mismo también estamos en una época así. No es una guerra tal cual, pero la época por la que vivimos nos está llevando a sentir esa tristeza o esas ganas de terminar y siempre nos están prometiendo, parece, ¿no? De que todo va a terminar bien, de que ya queda menos tiempo, pero al final todo se va alargando, no somos conscientes del daño que puede suponer como el adelantarse a los acontecimientos, ¿no? Y creo que es lo que hablamos, por ejemplo, el otro día con el tema de la vacuna, de si parece que la gente ya ve como que la solución está aquí y se toma más libertades que antes, como que han perdido el miedo, ¿no? Y a veces perder el miedo a algo tan grande puede llevarnos a cometer errores
o a no ser conscientes de que lo que estamos haciendo está mal, ¿no? Creo que es un poco también lo que quería contar en este relato, de que hay cosas que se nos escapan y está la moral, dependiendo desde el punto de vista desde el que se mire, puede llevarnos a ver que lo que hacemos puede estar bien o puede estar mal, ¿no? Y dónde está esa línea que te define qué está bien o qué está mal, o dónde hay algo que está bien o dónde hay algo que esté mal, no sé. O sea, para mí fue muy complejo escribirlo. Yo cada vez que lo leo pienso, tengo que cambiarlo porque creo que hay algo que todavía no plasmo bien. Y aunque ahora mismo esté publicado, yo creo que es uno de esos relatos que van a estar evolucionando siempre hasta que encuentre esa forma definitiva que me haga estar cómodo con él. Sí, es un relato que tuve la oportunidad de leerlo hace algunos días cuando me lo enviaste y de escuchar en audio el fragmento también que me compartiste. Y yo le digo a nuestros amigos y amigas de Nota del Autor que vale la pena. Es un relato extenso, no de una hoja, sino de varias, 15, 19, 30, según el formato en el que se lea, pero créalo que cada palabra puesta ahí vale la pena. Aunque pues ya está escuchando, amigos y amigas, que Antonio es un poquito obsesivo, ¿verdad? Cada vez quiere perfeccionar más su trabajo. Y yo creo que es algo importante. Ese tipo de obsesiones que nos ayudan a mejorar lo que hacemos son válidas. No rayan en la enfermedad mental, más bien rayan en presentar o hacerle adecuaciones, hacerle mejoras a lo que se está produciendo para que nosotros podamos disfrutarlas todavía más. Entonces, Antonio, pues escuchamos tus relatos, pero antes, pues te despedimos. Muchas gracias por estar aquí, por compartir tu persona, por compartir lo que escribes y lo que eres. Vamos a dejar en la entrada de este episodio el link para que las personas continúen leyendo el relato y lo puedan descargar de Google Play, así como tus diferentes obras. Vamos a ponerlas todas ahí seguidas para que las puedan consultar con gusto. Gracias, como siempre, es un placer, es un honor vernos nuevamente, saludarte nuevamente y compartirte a nuestro público de Nota del Autor. Nada, Jaime, ya sé que el placer es mío y que estoy encantado de formar parte de este programa, de las actividades que realizas en él y de todas las entrevistas en las que pueda colaborar. Ten en cuenta que puedes llamarme, puedes preguntarme cualquier cosa o invitarme a participar en cualquier momento. Y ya sabes que no te presiono, ¿eh? No, sin problema, sin problema. Ahora sí hubo un poquito de presión porque dije, hay que sacar este episodio en el aniversario porque es especial. Ya después nos tomaremos el tiempo para llevarle todo con calma, ¿eh? Yo sé que andas bien atareado. Pero las cosas que merecen la pena hay que hacerlas, ¿sabes? Por eso, fíjate que si yo hubiese considerado que de verdad no tenía un interés especial o que no tenía tiempo, me hubiese negado, pero es que no podía resistirme a decirte que sí, aunque eso ya ha supuesto sacar tiempo de donde sea para estar aquí o colaborar contigo. Así que ya sabes. Yo lo que te he dicho muchas veces es que el contenido de calidad hay que valorarlo, hay que apoyar a esos creadores de contenido que ofrecen mucho más allá del simple hecho de olvidarte de lo que hay, ¿no? Y siempre si eres capaz de despertar la atención en algo, por muy pequeño que sea, eso hay que impulsarlo, porque si no, nos perdemos seguro. Sí, muchas gracias. Y pues Nada. Nos seguimos en otro episodio, nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando y saludando en el otro episodio. Ahí tenemos pendiente hablar sobre los algoritmos. Ya más adelantito podemos hacer una reunión. Gracias, Antonio, y pues a disfrutar tus relatos. Siempre hacíamos lo mismo. Desayunábamos juntos, luego veíamos un rato la tele, uno al lado del otro. Después salíamos a pasear por el enorme jardín de aquellas instalaciones. Aún siento en mis manos el tacto de aquella goma que cubría el acero de su silla de ruedas. Ella siempre se sorprendía cuando nos acercábamos al diminuto rosal que había cerca de la fuente del dragón. Aunque en realidad era un pez enorme, pero ella siempre recordaba, entre risas, la disparatada historia que le conté hace meses en la que le explicaba que aquello era una especie de dragón muy raro que escupía agua en lugar de fuego. Un extraño dragón de piedra. Nuestro dragón de piedra. Algunos días, sin que el personal nos viera, arrancábamos una rosa. Ella la elegía. La agarraba entre sus manos y, sabiendo que se marchitaría si se la llevaba,
Me decía que lo hacía para recordar ese momento, nuestro momento a los pies de ese dragón de piedra. Avanzábamos por un sendero hasta llegar al borde de un enorme lago que casi se fundía a lo lejos con las montañas. Yo me sentaba en uno de los bancos de mármol blanco. Ella siempre quería quedarse a mi lado, viendo a lo lejos los nevados picos de las montañas, más allá del lago. Era una imagen preciosa. Ella siempre comentaba algo sobre la nieve. Más tarde, cuando el sol casi rozaba el punto más alto del cielo, volvíamos deshaciendo el camino. Dejábamos atrás las montañas nevadas, el lago casi infinito y la fuente del dragón de piedra. Las rosas, al menos una de ellas, solían venirse con nosotros. Después nos despedíamos en la puerta. Un joven de bata blanca la recogía y la acompañaba al interior. Ella me miraba. Nunca comprendía nuestras despedidas. Siempre me sonreía antes de girarse y me preguntaba mi nombre. Mi corazón se rompía en 1000 pedazos cada día cuando lo pronunciaba. A veces, si no me escuchaba, se lo repetía. Ella, sin saber que la conocía, me ofrecía el suyo. Al día siguiente volvía. Repetíamos la misma historia, desde el desayuno hasta la triste despedida que acababa en su nombre. Parte primera. Los colores dependen en gran medida de la luz que los ilumina. Por eso, siempre he considerado que de todas las luces que nos puede ofrecer el sol, la que arroja al atardecer es la más hermosa de todas. Ya sea por cómo me permite ver tu realidad, más anaranjada, más nostálgica, más triste a veces, más calmada. O puede que sea porque en este momento del día todo se acalla, se torna tranquilo y plácido hasta el punto de que contagia e invita a abandonarse a un descanso templado a la espera de la noche. Siempre he pensado que es el momento en el que la realidad se cansa de ser tan real y se decide a mostrarse tal y como es, más mágica y trascendente. Y es ahora, en este momento del día, en el que parecen mostrarse atisbos de esa raíz oculta que esconde, ese pequeño pedacito de mi mundo que muy pocas personas pueden ver, pero que todas sienten. Nos encontramos paseando por el jardín trasero de una casa a la afuera de una ciudad rota por el odio y la muerte en la desgarrada Alemania. Es un jardín que, a pesar de su gran extensión, está celosamente cuidado. La gran variedad de flores atrae a un sinfín de insectos que revolotean entre los pétalos como si disfrutasen de un baño de perfume y polen. Pandora corretea con una delicada sonrisa dibujada en su rostro, tras una mariposa blanca que, curiosa, deambulea entre flor y flor sin saber dónde parar a posar sus alas. Yo fijo la mirada en aquella gran casa de piedra, cuyas paredes no son lo suficientemente sólidas como para contener el miedo y la culpa de aquellos que la habitan. Mi realidad es tan diferente a la tuya. Sin embargo, todo lo que ves ante tu ojo, quieras o no, tiene un origen en esta realidad que habito. A pocos metros, bajo el tejado cobrizo, una diminuta ventana de madera deja escapar unas finas cortinas blancas que parecen querer alzar el vuelo y dejarse llevar por la delicada brisa que lo mece todo. El color de la tela, a pesar de desgastado, refleja el cariño con el que han sido cuidadas. Quizá aquella habitación contiene lo único que aún no había corrompido el miedo y la ambición de aquel país. Pandora se sienta sobre el tronco de un árbol que parecía haber caído hace años. Alza la vista hacia aquella ventana y empieza a tararear una melodía que invita a dejarse llevar por el fin del atardecer y la brisa de esta noche que empieza. No es aquí donde venimos hoy, no a esta casa, aunque, ¿qué importa un instante más? Ni ella ni yo conocemos las prisas incomprensibles de tu realidad. Lo olvida todo y se deja llevar por ese susurro que intenta desdibujar la realidad con otra realidad más colorida, esa realidad que solo puede contener un cuento. Siempre es duro tener que ver morir un alma tan joven como la de aquella pequeña. Y para cerrar este episodio de aniversario, estimados amigos y amigas de Nota del Autor, le comparto 2 microrelatos
narrados por un servidor, del poeta Marc J. Mellado, que por razones de agenda no pudo estar presencialmente en este episodio, pero nos manda sus microrelatos y me concede el gran honor de poder mostrarle su trabajo. En un primer momento escuchamos Simulacro y después Cuando salgo de su casa. Simulacro, por Marc J. Mellado. Llegó a casa pasadas las 11:30 de la noche. Abrió la puerta y vio cómo ella se quitaba la chaqueta en el recibidor, aún con el bolso en el brazo. ¿Ahora llegas tú también?, dijo él, mientras le besaba en la frente. Ya ves, no soporto más a mi jefe. Creí que hoy dormía en la oficina. Yo estoy harto de echar horas como un esclavo. Una vez se deshicieron de la ropa de abrigo y del equipo cotidiano, se sentaron alrededor de la mesa de la cocina. ¿Te apetece fumar algo antes de cenar?, le susurró ella, con la vista puesta en el desmenuzador. Lo que quiero es que nos vayamos, de verdad, larguémonos. Miraba sus ojos cansados como quien mira un tren que se escapa. ¿Pero a dónde? No lo sé, ni quiero saberlo. Se levantaron como resortes, metieron toda la comida de la nevera que fuera aprovechable en 2 mochilas y algo de ropa limpia en un macuto de montaña. Cogieron diversos enseres de aseo, todo el dinero que había bajo la baldosa secreta, unos cuantos libros, la documentación y dejaron sendos mensajes en los contestadores de sus padres. Bajaron las escaleras sin aliento y se detuvieron en el portal para volver a mirarse. La noche estaba tranquila. Dejaron todo el equipaje en el suelo y se abrazaron. ¿Quieres que cenemos algo antes?, susurró él, ya más calmado. Ella le sonrió un instante antes de besarle. Cargaron todo de nuevo y subieron otra vez a casa. Cuando salgo de su casa, por Marc J. Mellado. Cuando salgo de su casa, después de visitarla otra vez, escojo la calle que peor me va para regresar. Lo hago porque ella siempre sale al balcón para alargar la despedida. Me busca con la paciencia de quien puede abarcarlo todo, y cuando al fin da con mi silueta en el tapiz de la plaza, alza y mueve despacio su mano con la misma cadencia que muestran los años pasando ya por los dos, y yo me giro varias veces para imitarla mientras camino, sin detenerme, para no quitarle valor a un nuevo hasta luego. De todo lo que me da, esto es lo que recuerdo con más ternura. Bueno, habría que añadir que una lejana mañana de octubre dio a luz a mi madre.
Gracias por escucharnos. Hasta la próxima nota del autor.